¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video para el canal. Estamos aquí con una pequeña guía, más que todo actualización de las guías que ya tenemos en el canal. Y en este caso tenemos la primera guía que subimos en el canal, importante, más que todo para aquellos jugadores que son nuevos. Y sobre todo, darles a entender de que este juego es de guerra y estrategia, ¿ok? Ya pues como tenemos bastante gente que ya lleva bastante tiempo en el juego, pues de alguna manera comentará acá abajo en la caja de comentarios y añadirá otras ideas o cosas que tal vez no diga en el video. Pues de alguna manera hay muchas personas que están recién empezando en el juego y pues ven esos comentarios y les ayudaría de gran manera, ¿vale? Ahora, tú como jugador nuevo tienes que entender de que este juego, al igual que muchos juegos de estrategia de este tipo, es de atacar y defenderse, ¿ok? Cuando tú decidas atacar, esto bueno, ya depende de que cuánto tiempo lleves en el juego y así, pues es importante de que pases el tutorial. Eso es lo común para que entiendas la mecánica del juego. Tú puedes atacar enemigos y ellos también te pueden atacar, ¿ok? Ahora, dependiendo a esta mecánica que tiene este juego de atacar y defenderse, pues tienes que idearte una formación. ¿A qué me refiero con formaciones? Tú vas a ver que mientras vas subiendo estructuras y vas mejorando cositas, pues vas a tener marchas, ¿vale? La unidad Pro, unidad 1, unidad 2 y unidad 3 suelen llamarse así. Tú las puedes renombrar también, el tipo de unidades. Pero aquí es lo que se debe optimizar y sacar el mayor rendimiento, ¿vale? Cuando tú avances en el juego, vas a tomar en cuenta de que al empezar te va a dar la unidad 1 el juego. No sé por qué está hecho así. Eso es un pequeño error que tiene el juego y muchos les confundió cuando empezamos en este tipo de juegos hace mucho, de que la unidad 1 el juego te lo toma como prioridad y realmente la unidad Pro es lo más importante, porque aquí dentro de la evolución empiezas con la marcha 1. Lo recomendable, gente, es que vayan con la unidad Pro, ¿vale? Esto lo desbloquean después. Prácticamente el juego te apertura primero la unidad de marcha 1 y luego te apertura la unidad Pro. La unidad Pro es de hay que darle más prioridad, gente, más que todo, ¿ok? Si tú quieres tener 4 marchas, tienes que desbloquear unidad Pro, marcha 1, marcha 2, marcha 3. Prácticamente aquí tienes 4 marchas que actualmente no hay más que eso. Y es lo que tenemos, así que si quieres tener 4 marchas tienes que desbloquear esas evoluciones. Ahora, si tú quieres invadir otro hormiguero, prácticamente tú marcas, vas afuera al mapa, marcas al enemigo y lo atacas. Si quieres que sea más efectivo el ataque, tienes que idearte una buena formación o alineación para atacar, ¿vale? Al inicio del juego no les recomiendo mucho entrar en peleas porque como están creciendo, todos tienen la obligación de saquear recursos. No hablo de saquear a hormigueros, hablo de saquear dentro de los recolectores, hojas, tierra, arena y todo lo que te ofrece el juego para recolectar. Lo mejor es que al inicio pasen recolectando para que saquen el mayor rendimiento y que en el hormiguero pues no se estanquen, porque al inicio si tú empiezas a atacar otros hormigueros vas a gastarte recursos en curar hormigas. Entonces el objetivo es ahorrarnos la mayor cantidad y optimizar la mayor cantidad de recursos para que tú pues te potencies mucho con tu hormiguero, ¿vale? Dicho todo esto, importante alinearse, pues una buena formación. Eso ya lo iremos viendo con las guías que vamos a ir avanzando, pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que pueden atacar y defenderse, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si un enemigo te quiere atacar? Cuando un enemigo te ataca, entra en juego esta estructura que se llama la entrada, ¿vale? Aquí hay una pequeña, bueno, dos botones, que una es la durabilidad. Esta es una pregunta muy frecuente que hacen muchos. ¿Qué pasa si la durabilidad llega a 0? No te preocupes, hay una pequeña barrita que aparece en tu hormiguero cuando te atacan. Si pasan tus marchas, la durabilidad de esta barrita va bajando. ¿Qué pasa si llega a 0? No es que se destruya o pierdes todo el progreso. Prácticamente lo que pasa es que si llega a 0, el juego hace que tu hormiguero aleatoriamente se ubique en un lugar diferente del mapa en el servidor. O sea, de forma aleatoria te ubica en cualquier parte del servidor. Esto lo hace prácticamente para que evite de que te sigan atacando. Entonces no es que desaparece todo tu progreso, así que para que lo tomes en cuenta. Ahora vamos con la guarnición. Prácticamente la guarnición es la magia de tu defensa, ¿vale? Aquí vas a idearte qué piso quieres que se enfrente primero al enemigo, ¿vale? Si el enemigo te ataca,
La unidad que esté aquí primerita es la que va a entrar en defensa, luego la segunda, la tercera y por último sería la unidad pro, que en este caso yo la tengo. Entonces se recomienda que la formen así, unidades más débiles primero para que se vaya desgastando el enemigo hasta que llegue a tu unidad más fuerte. Esto es lo mejor que ustedes pueden hacer, ¿vale? Esto es para la defensa. El enemigo, ten en cuenta que va a ser lo mismo, así que cuando tú quieras invadirlo, pues ten en cuenta que te van a bajar hormigas también. Hay una estructura que es esta, que es el hongo tóxico. Esta es importante llevarla al máximo nivel también porque esta hace insta-kills, ¿vale? Significa que hace muertes instantáneas. Significa que si el enemigo te ataca, tengas unidades de defensa o no, el hongo tóxico va a matar unidades del enemigo. No son tantos, pero a comparación de lo que puede perder, sí se desgasta un poco, ¿vale? Así que para que lo tengan en cuenta, si muchos preguntan, Tony, si el enemigo, ¿por qué me hace daño si es que no tiene unidades defendiendo? Es que el hongo tóxico hace cierta cantidad de daño y por ende te va a bajar unidades, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, como saben, es un juego en donde nosotros vamos a atacar y tienes que tener estadísticas, ¿vale? Cuando tú ataques a un jugador, dentro del correo vas a tener el informe de combate y aquí vas a tener un pequeño informe que te va a mostrar qué es lo que ha sucedido cuando atacaste al jugador, ¿vale? Dentro de los reportes hay un máximo de 8 rondas en las cuales tú tienes que tener hormigas que favorezcan durante esas 8 rondas y que aquel jugador que tenga mejores estadísticas es el que puede ganar la batalla, ¿vale? En resumen, los informes prácticamente te muestran un pequeño énfasis de lo que es de qué es lo que ha pasado en las 8 rondas y prácticamente gana quien tenga más supervivientes, ¿vale? A veces cuando te enfrentas a jugadores puede que el enemigo también tenga supervivientes y si tú tienes más que él, pues puedes ganar. En este caso, miren, yo tengo 190,000 supervivientes y por acá el enemigo no tiene nada. Por eso es que él perdió todo y yo gané en el tema del informe, ¿vale? Ahora, me refiero en estadísticas, ya que cuando tú llevas ciertas hormigas y mejoras cosas del hormiguero vas a tener un pequeño informe donde vas a ver estas barritas. Al inicio del juego tú vas a tenerlas en 0 prácticamente, pero conforme vayas añadiendo hormigas especiales, vayas mejorando alguna que otra cosa, pues irás subiendo estas barritas. Si tú quieres ver un pequeño resumen de dónde salen las estadísticas para subir daño, defensa y eso, tú solo le das a la barrita y prácticamente te muestra un resumen de todo. Esto sirve para el ataque, defensa, daño de habilidad, defensa de habilidad, vida y velocidad de combate. Prácticamente aquí puedes ver todas las barritas de dónde salen las mejoras. Si tú ves que otro jugador tiene más mejoras que ti, puedes estudiarlo para ver de dónde sale y así tú lo puedes aplicar, ¿vale? Ahora, ¿cómo subimos esto? Prácticamente al inicio lo que vamos a tener de bonificaciones es yendo a la evolución, yendo a algunos apartados que ustedes ya lo irán viendo más adelante. Por ahora no vamos a hablar mucho de esto porque en un futuro voy a hacer una pequeña guía o más que todo renovar la guía de especificando qué evoluciones deben priorizar, ¿vale? Así que tengan en cuenta esto. El otro punto es el hongo mutante o flora mutante, ¿vale? Esta flora mutante también es importantísima, de aquí se saca la gran mayoría de estadísticas para las mejoras de las barritas, pero esto igualmente lo voy a hablar en un próximo video de cómo ustedes pueden mejorarlo, qué es lo que ustedes necesitan para mejorar y sobre todo una pequeña estrategia de qué tipo de soldado lleven y eso, ¿vale? Esto lo iremos viendo más adelante. Voy a crear una pequeña playlist de estas guías renovadas para que aquellos jugadores que son nuevos no se les haga complicada buscar estas guías y sobre todo pues puedan empezar de la mejor manera en este juego, ¿vale? Importante, apenas entres en una cuenta, trata de unirte a las mejores alianzas del servidor. Este juego usualmente se establece una pequeña diplomacia. Para mantener activo el servidor, lo que hace la gente que tiene experiencia pues es establecer una protección para las 10 mejores alianzas o las 5 mejores alianzas. Y las alianzas que queden fuera del NAP, así se le denomina esta regla, pues prácticamente las pueden atacar, o hormigueros que estén fuera de este NAP, de la protección de 5 o 10 alianzas, pueden atacarlo sin problema, porque es la diplomacia que establece el servidor. Así que si quieres mantenerte protegido, yo te recomiendo mucho de que te establezcas en las mejores alianzas, ¿vale? Entonces, por lo demás, gente, les puedo decir que es lo más principal. No quiero hacer la guía tan larga porque voy a especificar en diferentes videos algo más interesante. Así que por hoy dejaremos la guía hasta aquí.
En el próximo video vamos a ver las mejores evoluciones y así progresivamente qué es lo que ustedes deben priorizar. Nos estaríamos viendo en un próximo videito. Cuídense mucho, cracks. Los quiero mucho y no se olviden, compartan para que más gente se siga uniendo. Chaito. El macho.